El majestuoso barco frente a ti es más grande de lo que te imaginabas. Al abordar el Titanic, el mismísimo capitán Edward Smith te saluda. Tu viaje comienza en breve, para cuando el transatlántico se detenga en Cherburgo y Queenstown. Más de 2.200 pasajeros y tripulación estarán a bordo, embarcándose en su viaje transatlántico. El Titanic está listo para navegar y escuchas las bocinas desde la cubierta mientras te despides de las personas que están en tierra. Pero solo unos minutos después escuchas que el pánico aumenta en la cubierta. Corres hacia la barandilla para ver qué pasa. Es otro barco que se acerca demasiado. El costado dice SS City of New York. El Titanic apenas ha salido del muelle, pero parece que va a haber una colisión. El capitán logra mantenerse alejado del otro barco por apenas unos pocos metros. Estuvo cerca. Está previsto que el barco llegue a Nueva York una semana después, el 17 de abril, pero eso es solo si las cosas van según lo planeado. El clima está despejado hasta el domingo 14. Cuando la embarcación cruza un frente frío, se encuentra con olas enormes y vientos fuertes. Esa noche es tranquila, pero fría. El Titanic comienza a recibir advertencias de otros barcos sobre bloques de hielo a la deriva en el gran banco de Terranova. Pero esta vez, el gran barco no continúa viajando a toda velocidad. En cambio, el capitán lo frena. Quiere asegurarse de que los vigías tengan suficiente tiempo para detectar cualquier iceberg en el camino, incluso si eso significa llegar tarde a Nueva York. Son las 11:40 de la noche. El vigía Frederick Fleet ve un iceberg colosal, justo enfrente. Inmediatamente alerta al puente. El primer oficial le dice al timonel que dé la vuelta al iceberg, y el resto de los miembros de la tripulación deben detener los motores de inmediato. Todos a bordo están trabajando juntos para evitar el obstáculo. Pero en esta historia, el timonel no entra en pánico. Gira el volante en la dirección correcta inmediatamente, alejándose del iceberg. Muchos pasajeros ya se han despertado por la conmoción y las sacudidas. Algunos van a la terraza en camisón y pijama para ver qué está pasando. Otros echan un vistazo al lado derecho del barco para ver más de cerca. Tú y todos los demás miran ansiosamente, con los nudillos blancos en la barandilla. El estrés y el frío te hacen temblar. No puedes evitar preguntarte si el Titanic chocará con el iceberg. Se acerca cada vez más. Los espectadores contienen la respiración. Es tan silencioso que se oiría la caída de un alfiler. Y luego, a apenas unos centímetros, el barco pasa lentamente al lado del monstruo de hielo. No hubo contacto. Ninguna rajadura en el casco de cientos de metros de largo hará que el agua fluya hacia los compartimientos interiores. Todos comienzan a aplaudir y a abrazarse. Después de hacer todas las comprobaciones necesarias, el capitán anuncia oficialmente que todo está bien. Invita a los pasajeros en cubierta a entrar a tomar una taza de té caliente antes de regresar a sus camarotes. Sigues al grupo y ves que el capitán se marcha para informar del incidente. También alerta a otros barcos en el Atlántico Norte para que disminuyan la velocidad y estén atentos. Entre esos barcos está el Carpathia. No, él continúa su curso. No es necesario que venga al rescate del Titanic esta noche. El RMS Titanic finalmente llega a su destino el 17 de abril de 1912. Lo hace 8 horas tarde, pero a salvo. Miles de personas acuden a los muelles de Nueva York para admirar el barco más lujoso del mundo. Tuvo su primer viaje exitoso. Antes de bajar del barco, algunos pasajeros intercambian direcciones para escribirse cartas, como los tenistas Richard Norris y Carl Bear. Ambos estaban al bordo del Titanic, pero esta vez Norris no pasó horas en las frías aguas del Atlántico Norte tratando de ayudar a otros pasajeros, casi perdiendo las piernas por la hipotermia. Y Bear nunca estuvo en un bote salvavidas con su novia, donde le pidió que se casara con él. No, esta vez lo hizo junto a sus amigos y familiares, y todos celebraron el compromiso. Los dos tenistas terminaron jugando su primer partido juntos a finales de 1912. Norris se convirtió en uno de los mejores jugadores de su generación y ganó la Copa Davis 5 veces. Margaret Brown regresaba a los Estados Unidos para ver a su nieto enfermo. Esta vez no tuvo que ayudar a los pasajeros a subir a los botes salvavidas, y ella misma nunca se subió al bote 6. Cuando Brown se baja del barco, corre al lado de su nieto. Esta vez nunca se reunió con la tripulación o el capitán del Carpathia para darles una copa de plata honoraria. Siguió haciendo trabajo filantrópico, pero nunca llegó a ser conocida como la insumergible Molly Brown.
A Violet Jessop nunca le gustó la idea de navegar en el Atlántico Norte porque sabía lo malo que podía ser el clima. Fue cautelosa, ya que acababa de sobrevivir a un accidente unos meses antes. Fue en el barco hermano del Titanic, el Olympic, pero sus amigos la convencieron de unirse a la tripulación del legendario barco. Esta vez nunca la llamaron a cubierta para ayudar a los pasajeros y nunca subió al bote salvavidas 16. Continuó trabajando en el Titanic hasta su jubilación. Es decir, nunca la contrataron como enfermera del Britannic. Y en noviembre de 1915 no se convirtió en el tercer naufragio al que Jessop sobreviviría. El director de banda, Wallace Hartley, se embarcó en el viaje para hacer nuevos contactos para posibles trabajos futuros, pero siguió tocando para entretener a los pasajeros. Esta vez nunca tocó música para una multitud en pánico mientras el barco se hundía. Sobrevivió. Se va a su hogar con su prometida, se casa y forman una familia. Continúa entreteniendo a la gente en North Atlantic Run. Esta vez su prometida nunca recibió su violín estando de luto. Y esos recuerdos históricos del Titanic nunca se vendieron en 2013 por $1,7 millones. Bertie Maney conoció al amor de su vida, Quick Baxter, en Bruselas, mientras viajaba con su madre y su hermana. Baxter quería llevarse a Maney con él, por lo que le reservó en secreto una cabina a nombre de la señora de Villiers. Esta vez nunca tuvo que guiar a su familia a un bote salvavidas. Los parientes conocieron a su novia cuando bajaron del barco, no en el bote salvavidas 6. Esta vez, Baxter sobrevivió. Regresó a Canadá con su novia y ella nunca volvió a Europa sola. El sobrino de Maney nunca encontraría una caja de zapatos en su armario con recuerdos del Titanic. Dorothy Gibson estaba jugando al bridge esa noche con un par de banqueros de Nueva York. Cuando regresó a su camarote con su madre, nunca escuchó ese crujido prolongado y repugnante. Nunca subió al bote salvavidas 7. Y en mayo de 1912 no protagonizó una película sobre cómo sobrevivió al Titanic, porque no hubo ningún accidente que sobrevivir. Corría el año 1854 y el SS Arctic, el transatlántico de pasajeros más rápido de su época, partía para cruzar el Atlántico. Mientras navegaba a través de la bruma, desapareció lentamente hacia lo desconocido. Collins Line era una compañía naviera estadounidense que se fundó en 1818 y comenzó a comerciar en el transporte transatlántico en 1835. Sus barcos de vapor cruzaban el Atlántico desde Liverpool hasta Nueva York en solo 10 días. No parece muy rápido hoy, lo sé, pero en aquel entonces el mismo trayecto les tomaba a otros barcos varias semanas. Ligeros en el agua con sus cascos de madera, propulsados por una potente máquina de vapor, esos barcos eran la opción favorita de muchas personas de alto perfil. ¿Qué podría salir mal con una nave tan avanzada?, pensaban. Esto me recuerda a otro barco que todos creían que era insumergible. Pero bueno, volvamos a la línea Collins. Llegó a ser un verdadero líder en las rutas transatlánticas con solo otro competidor, Cunard's Line. Era una compañía británica que también aspiraba a ser la fuerza principal a través del paso del Ártico. En 1835 la compañía recibió un nuevo barco que viajó a Liverpool y regresó a Nueva York con el mayor cargamento jamás visto hasta ese momento. A partir de entonces, la línea Collins fue creciendo cada vez más. Parecía que solo le esperaban grandes éxitos. Desafortunadamente, sus lujosos barcos se volvieron muy costosos por la cantidad de carbón que usaban. La enorme fuerza de los motores, sumada a los débiles cascos de madera, hacía que requirieran muchas reparaciones después de cada viaje. Entonces, cada traslado terminaba siendo muy costoso, pero como los barcos eran seguros y tenían una gran reputación, la gente estaba dispuesta a pagar el precio y la empresa no entró en crisis. Habían logrado algo que nadie había conseguido antes. Como dije, sus barcos cruzaban el Atlántico en 10 días, y Edward Collins, el dueño, estaba muy decidido a mantener el ritmo. Sus 5 barcos superaban a la flota de Cunard, de solo 3. Este gran adelanto le brindó más atención. Aunque los barcos de Cunard eran más lentos con sus cascos de hierro, todavía andaban ganancias, sin importar cuán lento navegaran. Entre los barcos de Collins, el Arctic, el tercero en ser lanzado, era el más grande, con 86 metros de largo y 2 motores de vapor de palanca lateral, cada uno con 1000 caballos de fuerza. Las ruedas de paletas hacían 16 revoluciones por minuto cuando estaban a toda velocidad. En el momento de su lanzamiento, la prensa lo llamó el buque más estupendo jamás construido en los Estados Unidos. Pero el glamour y la fama no pudieron evitar lo que vendría después. El 27 de septiembre, el Arctic estaba en su viaje de Liverpool a Nueva York, atravesando la espesa niebla a gran velocidad.
Es posible que en ese momento, después de 4 años de viajes récord, la tripulación se sintiera demasiado confiada en las capacidades del barco. A solo 80 kilómetros de Terranova, andaban sin cuidado a través de la niebla sin contacto por radio, sonar o cualquier otra forma de identificación de objetos, equipados solo con el código Morse. Un barco más pequeño, el SS Vesta, que operaba como nave de pesca, a menudo trabajaba en Terranova. Estaba pasando por el mismo camino que el Arctic y se estrelló contra su costado. Conmocionado por la colisión, el capitán del Arctic le ofreció ayuda al Vesta, mucho más pequeño. Pero pronto quedó claro que el daño que parecía menor en el Arctic era en realidad grave. Debajo de la línea de flotación, el agua estaba entrando por un agujero. El costo de un casco de madera mucho más rápido ahora parecía demasiado. Entonces navegaron hacia tierra tratando de tapar los agujeros. Sin embargo, el agua seguía entrando, llenaba el casco cada vez más y empujaba el barco hacia abajo. Cuando la sala de máquinas se llenó de agua, las calderas se apagaron y así cayó la enorme potencia por la que el Arctic alguna vez fue legendario. El barco finalmente se detuvo por completo y la orden fue abandonarlo. Por aquel entonces, la ley marítima permitía que el Arctic llevara solo 6 botes salvavidas, capaces de salvar a solo 180 personas. La tripulación y algunos de los pasajeros lograron abrirse camino a bordo y ocuparon la mayoría de los asientos en esos botes. La situación se volvió muy tensa, todos se olvidaron de sus modales y no dejaron que las mujeres y los niños abordaran primero. El Arctic tardó 4 horas en hundirse. A bordo iban 150 tripulantes y 250 pasajeros. Aquellos que no pudieron encontrar un bote salvavidas hicieron un intento desesperado de construir sus propias balsas con partes del barco. 2 días después, solo 3 botes llegaron a la orilla. Los otros 3 nunca fueron encontrados. Lo creas o no, el grupo de rescate también salvó a algunas personas que habían estado aferradas a los escombros durante 2 días. A diferencia de la tripulación, el capitán se hundió con el Arctic, pero sorprendentemente sobrevivió. Es una de las 85 personas que lo lograron, de las 400 que estaban a bordo. Cuando llegó la noticia 2 semanas después, luego de la gran tristeza que causaron las pérdidas humanas, hubo una gran protesta por la poca seguridad. La prensa publicó una serie de exigencias para que hubieran más botes salvavidas, suficientes para cada persona a bordo de un barco. Pero esas solicitudes fueron ignoradas. Este descuido conduciría a más desastres en el futuro. Tener suficientes botes salvavidas recién entraría en la ley marítima unos 60 años después, luego del desastre del Titanic. La esposa y los 2 hijos de Edward Collins también estaban a bordo del barco y no regresaron. Él estaba desconsolado, pero no dejó de administrar su negocio. La línea Collins tenía una reputación que mantener, la más grande, la más rápida y la más lujosa del Atlántico. Dicen que nada se pierde realmente. Y es cierto, descubramos algunos barcos congelados en el tiempo. El primero es más que fascinante. Se trata del naufragio de Anticitera. Es un barco comercial griego del siglo I a.C. Se encuentra en el lado este de la isla griega de Anticitera, en el punto de unión de los mares Egeo y Mediterráneo. Unos 2000 años después, en 1900, un grupo de buceadores griegos descubrió el naufragio. Se dirigían a Túnez, pero se vieron obligados a refugiarse de una tormenta en una isla cercana. Como no podían ir a ningún sitio, decidieron buscar esponjas hasta que el tiempo se calmara. Uno de los buzos halló el naufragio a una profundidad de unos 40 metros. Imagina que alguien va a buscar esponjas, pero que regresa a la superficie con tesoros arqueológicos. El capitán del barco habló con los funcionarios griegos y ellos enviaron 2 barcos a los restos. La operación de salvamento fue un éxito y los descubrimientos se encuentran ahora en el Museo Arqueológico Nacional de Atenas. Entre los hallazgos se encuentran 3 caballos de mármol de tamaño natural, joyas, monedas y cientos de obras de arte, incluida una estatua colosal de Hércules de 2 metros de altura. Entre estos tesoros, el efebo de Anticitera, una estatua de bronce de un hombre joven, fue el que más llamó la atención, ya que no responde a ningún modelo iconográfico conocido, y no se conocen copias de su tipo. Sostenía un objeto esférico en la mano. Los estudiosos tienen diferentes teorías sobre quién podría ser esa persona, pero aún no hay consenso. Más de 70 años después, Jacques-Yves Cousteau y su equipo fueron a la zona y recuperaron cientos de artefactos más, así como los restos de 4 personas. También descubrieron un complejo conjunto de engranajes entrelazados, capaces de predecir el movimiento del Sol, la Luna y varios planetas. El mecanismo también puede indicar la hora de los eclipses solares y lunares con años de antelación. Piensa en este mecanismo de Anticitera como un primitivo calendario informático, ya sabes, para planificar eventos importantes como actividades agrícolas, rituales religiosos y los Juegos Olímpicos.
Estos artefactos encontrados en los restos de Anticitera son algunos de los hallazgos más importantes de la arqueología moderna. El propio mecanismo de Anticitera ha cambiado nuestra percepción de los límites de la tecnología antigua. Tiene un diseño sofisticado y fue fabricado hace más de 1000 años. Incluso después de todos estos sorprendentes descubrimientos, los expertos creen que el lugar del naufragio permanece inexplorado en buena medida. Esto se debe principalmente a su ubicación y al paisaje del fondo marino sobre el que descansa el barco. El pecio es demasiado profundo para los buceadores, pero también demasiado poco profundo para usar algo como un sumergible. Un estudio realizado en el fondo marino en 2012 mostró evidencias de un segundo pecio a unos 250 metros al sur. Está claro que esta zona tiene mucho que ofrecer a la humanidad. ¿Qué habría pasado si esos recolectores de esponjas no hubieran viajado allí? Los científicos encontraron un barco naufragado en la Antártida, en el fondo del mar de Weddell, 107 años después de su hundimiento. El nombre del barco era Endurance, y era el barco perdido del explorador antártico Sir Ernest Shackleton. Los científicos que pusieron sus ojos en él décadas después dicen que se encuentra entre los mayores naufragios no recuperados de la historia, así que filmaron todo el descubrimiento. El video revela los restos del Endurance y demuestra que sigue en un estado extraordinario. Lleva más de un siglo sumergido a 3 kilómetros de profundidad, pero es como si se hubiera hundido hace muy poco. La historia es la siguiente. El barco fue aplastado por el hielo y se hundió en 1915. Shackleton y sus compañeros tuvieron que escapar en pequeños botes salvavidas. A partir de entonces, todo era cuestión de supervivencia. Shackleton logró poner a su tripulación a salvo, pero el barco se hundió. Sí, es una historia impresionante, aunque ¿por qué los científicos aprecian tanto este barco? En primer lugar, la expedición imperial transantártica de Shackleton navegó para realizar la primera travesía terrestre de la Antártida. Sí, la tripulación quedó atrapada en el hielo, pero la intención era importante. En segundo lugar, se trata del propio desafío de hallar el naufragio. El mar de Weddell está casi siempre cubierto por un grueso hielo marino, el mismo que hizo que el Endurance se hundiera. Acercarse al lugar del presunto hundimiento es súper difícil y ni hablar de llevar a cabo la investigación. Los expertos del equipo de exposiciones modernas previeron el momento con la menor extensión del hielo marino antártico utilizando imágenes satelitales. Se dieron cuenta de que el clima estaba a su favor para iniciar una expedición. El Dr. John Shears dijo que han completado con éxito la búsqueda de naufragios más difícil del mundo luchando contra un hielo marino en constante cambio, ventiscas y temperaturas que descienden a menos 18 grados Celsius. Si estas condiciones son las favorables, no puedo imaginar las peores condiciones en la Antártida. Por último, mira esto, es madera. Está en muy buen estado y es posible leer el nombre del barco. Aún es visible.